Hola, mi nombre es Iván Simón Pertiñez Y yo soy Mauricio Davar. y esto es Claro Oscuro. Hoy vamos a hablar sobre China y su influencia global. De invitado tenemos a Elías González. Hola Elías, bienvenido. Muy buenas tardes, noches casi. Elías, tú hace tiempo nos has estado hablando sobre China como la próxima potencia mundial global. Hace poco estuviste en China y tienes un par de historias que nos quieres contar. Hoy vamos a hablar sobre la historia política de China, vamos a hablar de tu viaje a China, vamos a hablar de China en la actualidad, de sus aspectos económicos, culturales. Vamos a hablar de China contra Estados Unidos y por ese efecto China contra el mundo, África, Venezuela. Sí, ¿por qué crees que China es un tema interesante para hablar? ¿Por qué sientes que deberíamos estar haciendo este podcast ahorita sobre China? Principalmente yo llego al tema de China no porque sea sinólogo. Hay que entender que hay gente que es especialista en el tema y ese no soy yo. Hay gente que se dedica a estudiar chino y la cultura china y su historia y quizás esa gente tenga más dominio del tema que yo. Yo llego al tema de China yo tengo cierta experiencia diplomática. Yo me interesa mucho el tema de relaciones internacionales y pudiéramos decir que es mi especialidad. Y para cualquier persona que le interese el tema internacional, es imposible no detenerse y respirar profundo con impresión acerca del desempeño que ha tenido China prácticamente en todas las áreas medibles en los últimos 20 años. Una cosa que, por supuesto, yo estuve leyendo para prepararme para el podcast de hoy y una de las cosas que tú me dijiste anteriormente, que me impactó mucho a mí, creo que también a Mauricio, fue que tú hablaste de que el crecimiento de China económico de los últimos años, de las últimas décadas, no es un evento nuevo, sino es el restablecimiento de un orden que para ellos creían que era así. China en su mente siempre fue una mente imperial y siempre se vieron a sí mismos como una gran potencia. Y simplemente este gran crecimiento es una consecuencia de su perspectiva sobre sí mismos. Sí, yo siento que en el occidente, y esto se vuelve mucho más evidente cuando uno viaja a Asia, yo siento que en occidente nosotros estamos muy conscientes y con razón orgullosos de lo que hemos logrado como civilización en los últimos 300 años. Pero a veces olvidamos que 300 años en la larga cuenta de la historia es poco tiempo. Y que antes de nosotros tener nuestro lugar privilegiado en el sol, habían otras potencias antes que eran las que llevaban, bueno, la batuta, como decimos en venezolano. A mí me causa mucha gracia. Yo tengo en casa un organigrama o un diagrama de flujo, no sé cómo se llama, que te habla es el árbol genealógico científico en Occidente. Y el árbol genealógico científico en Occidente comienza en el 1200. O sea, de hecho, no hay ninguna publicación científica natural en Occidente antes de esa época, prácticamente. Nosotros históricamente hemos sido el underdog. Y de hecho, muchas, creo yo, que de nuestras de aquellas cosas que marcan a nuestra cultura tienen que ver con esa cultura de lo que en inglés se llama el underdog, que es como decir el chico nuevo en la pandilla, en una pelea, el que no es el favorito, sino el contrincante que va a generar eso, pues. Occidente llega al panorama bien tarde. Roma y China se conocían, pero por el momento que Roma estaba empezando a tener su propia identidad, ya China era un imperio que tenía mucho tiempo establecido. Todo esto lleva a que nosotros tenemos que revisar nuestra posición histórica como Occidente. Es posible que esta época de la humanidad, esta era de la humanidad en donde nosotros hemos estado en primera fila, sea tiempo prestado. Y que China, más que ser protagonista de una revolución, sencillamente está volviendo a despertar. Y es algo que, si uno escucha la narrativa, y yo también, desde la gente de nuestra generación, cuando tú escuchas de China, ¿sabes? Todo empezó cuando estábamos creciendo, en que todas
todos los productos de manufactura estaban hechos en China. Y ahí es donde entra toda esta narrativa, es que China pasó de ser un país muy pobre ahorita a sacar a 300 millones de personas de la pobreza, a convertirse en un superpoder. Y todo eso asume que China no era nada, ¿no? Y eso es una narrativa que está muy presente tanto en Venezuela como aquí en Alemania. Es lo que Iván me estaba mostrando unos links de Blinkist, de un libro que justamente entraba en la misma narrativa, ¿no? Que ahorita China en 30 años se convierte en un poder global, siempre partiendo de que no lo era. Entonces, ¿por qué la mayoría de la gente pareciera no estar al tanto de la historia que tiene China y de la posesión que tenía China antes? ¿Cómo llega China a ese momento? ¿Por qué China cae en ese declive? ¿Cómo nace esta narrativa de que China no era un país pobre y ya? Eso es simplemente ceguera de Occidente, mala información de la gente que habla de China. ¿O cómo es que uno puede, o la mayoría de la gente? Yo siento que la mayoría de la gente obvia ese tema de que China más bien por regla era la potencia y esto nada más fue un tropiezo. Por un lado, a mí me parece muy entendible que la gente en Occidente tenga esa perspectiva equivocada de China. Porque esta perspectiva entendamos que no viene de gratis. Yo invito a cualquiera que abra un álbum de fotos o un periódico de China en los 50 para que vea lo que en verdad es la definición de miseria humana. Y esto al final... Y hay que entender que China... El siglo XX y el siglo XIX de China fueron muy tropezados. Para uno poder hablar de una China que en el siglo XX empieza desde cero, no es porque en China hubo una estancación o hubo... No, China fue violada y destruida consecuentemente por casi 100 años por distintas potencias. Uno pudiera argumentar que el país que más sufrió la Segunda Guerra Mundial es China, y de eso se habla muy poco. Se pudiera argumentar que el país que peor se portó contra su enemigo fue Japón. Se pudiera argumentar que se portaron peor que los alemanes. Porque si bien los alemanes cometieron muchas atrocidades de carácter de derechos humanos, que son, por supuesto, terribles y obvias, había un intento de parte del nazismo de convencer a la población de aquellas cosas que se podían convencer y de aquellas cosas que la población no se podían convencer, ocultárselas. En Japón más bien había un fascismo y un racismo que, sinceramente, en mi opinión personal, trascendía y era mucho más violenta y mucho más abierta que la alemana. Claro, también yo creo que hay que entender... hay muchas cosas de China que a veces como nuestra mentalidad, bueno, como venezolanos también es un poco... Es una mezcla occidental, heredada, ¿no? Que el concepto de que China como país, ellos tienen una filosofía muy diferente y una manera de pensar muy diferente a los valores occidentales. Ellos son un país que, por ejemplo, no tuvieron una iglesia como institución. Ellos tuvieron una mezcla de confucianismo con gobierno, en el cual China siempre estuvo ahí, y el gobierno era dado, el emperador, las dinastías, eran dadas por Dios. Y a veces caen bajo y siempre hay una especie de figura legendaria que los saca de ese hueco y los eleva a su, digamos, a su lugar, a su rightful place, a donde pertenecen. Tú estás comentando una noción que tanto en la mitología china como con sus limitaciones, ojo, hoy en día aplica y es central, que es lo que en China se conoce como el mandato del cielo. Esto es interesante no solamente como una curiosidad histórica, sino porque en verdad este concepto, juntado con el confucianismo, prácticamente sentan las bases de la cultura política china. Una de las cosas que radicalmente hace a China diferente de Occidente en su cultura política es la introducción de la meritocracia a través del confucianismo. Ejemplo, en el Imperio Chino, independientemente de tu estatus como minoría racial, entendiendo que China era un país que tenía minorías colonizadas o tenía territorios ocupados,
uno podía pertenecer a cualquier minoría y bastaba con que uno presentase y pasase el examen para ser burócrata y uno se convertía en burócrata del Estado. Estamos hablando de esto hace casi 2000 años. O sea, muy lejos de lo que nosotros practicamos en los últimos 2000 años prácticamente, ¿no? Entonces, es importante entender qué es el mandato del cielo a la hora de cómo los chinos manejan su política, porque si bien a nuestros ojos la política china tiene un corte autoritario, hay una paranoia dentro de ese autoritarismo que está consciente de que, de acuerdo a la mitología china, el día que ellos se equivoquen están fuera. Y es bien interesante cómo los chinos, siendo un imperio con una casta prácticamente racial, que son los Han, quienes son los que dominan la cultura política china históricamente y son la élite formal, de acuerdo a esta cultura, la élite cultural china no tiene ningún problema en aceptar que los mongoles o los manchus le ganen al gobierno central, demuestren que el gobierno central no son los merecedores del mandato del cielo, y tan fácil como aceptar que una nueva élite extranjera con otros valores y otras religiones venga a gobernar. Eso es factible en la historia china. Entonces, por un lado hay que entender que sí, que ellos tienen a nuestros ojos un toque bien autoritario, pero ese toque autoritario está basado en la idea de que ellos pueden perder ese poder. Entonces, es bien difícil, en mi opinión, tratar de hacer análogos y hacer comparaciones directas con nuestras instituciones. Pero sí, en efecto, hubo una revolución cultural en China que intentó romper con el pasado, pero hay muchos aspectos de su cultura que son intrínsecas y que no se dejaron eliminar con la revolución cultural. Yo creo que las revoluciones comunistas del siglo XX, al igual que la revolución rusa, que intentaron, digamos, enterrar estas creencias que venían, que eran centenarias, en el caso chino milenario, nunca se pueden ir por completo. De hecho, tú ves que en los años recientes ha habido un renacimiento en Rusia de la religión. Y Knausgaard, en uno de sus viajes que hizo con el New York Times a Rusia, él describe como pareciera que eso siempre ha estado ahí, simplemente esperando para salir. Y yo siento que quizás se podría decir más o menos de los valores chinos de los que tú hablas, de las dinastías, de que son valores que siempre estuvieron ahí, que simplemente se detienen por un periodo histórico, por unas condiciones históricas, por el imperialismo inglés, por ejemplo, o el imperialismo japonés, pero en su momento dado renacen. Y ahorita, antes yo creo que de hacer el salto a la modernidad, me gustaría un poco escuchar de tu experiencia personal en tu último viaje a Beijing. Tú nos contaste que tuviste, antes de grabar, nos contaste que tuviste una experiencia que te hizo entender, a cierta forma, un poco lo que está pasando en China hoy en día. Bueno, sí, gracias por el dato, porque si me lo dejabas a mí no sabría dónde empezar, ¿no? Es una experiencia que lo primero y lo más profundo que hace es que te desorbita. Creo que esa es la palabra que yo he encontrado. A mí visitar a China me sacó de órbita porque te obliga a cuestionar muchas premisas que tú tenías tanto de ti mismo como de ellos. Ahí hubo un evento que me llamó mucho la atención, no porque haya sido algo súper grande o súper obvio, sino porque me pareció súper autóctono, muy idiosincrático. Yo me encontraba en el metro de Beijing y el metro de Beijing, bueno, era hora pico, estaba más o menos lleno, un metro de primer mundo, como se lo puede imaginar. Y para quizás entender mejor la anécdota que les voy a contar, quiero hacer un poco de contexto. Y yo quiero hablar de desigualdad de ingresos en China y desigualdad de riquezas. Hay dos cosas que van en paralelo. En China hay una grandísima desigualdad, como uno se podría imaginar de cualquier país en desarrollo. Los países en desarrollo exhiben grandes desigualdades. Pero por otro lado también está el hecho de que China en efecto está logrando sacar a la gente de la pobreza. A lo que quiero llegar con todo esto es que
China se siente como un microuniverso, como un pequeño planeta Tierra. Y yo siento que es el único, yo he viajado mucho y es el único lugar del mundo en donde el espectro social está representado completamente. En China, en el mismo metro, uno puede encontrarse una persona que vive en un extremo de la pobreza análogo a India o a un país de África, y saliendo del metro te puedes encontrar a una persona que tiene un salario más alto que Tim Cook. Y es muy fuerte encontrarse a estos polos cohabitando en el mismo país. Es más fuerte de lo que uno está acostumbrado en Estados Unidos o en Latinoamérica, porque te pongo el ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos tienes a los ultrabillonarios, pero la gente pobre en comparación con el resto del mundo es solo relativamente pobre. O sea, cualquier persona que pide dinero en la calle en Estados Unidos está muy por encima de los índices de pobreza extrema según las Naciones Unidas, por poner un ejemplo técnico. Y mientras que en China en China uno puede ver una persona que trabajó toda su vida y en toda una vida no acumuló $50,000, y ves una persona que hace eso en una semana, pues, y comparten calle. Yo me encontraba en el metro de Beijing y creo que me llamó la atención a la persona que estaba viendo, porque mi padre es de los Andes. Y los Andes, la gente tiene una cultura de ser muy trabajadora, de levantarse muy temprano. Es una cultura bastante agrícola, no hay industria. Es difícil hacer agricultura en los Andes. Y en general, eso hace que la gente tenga fama de ser muy trabajadora, levantarse muy temprano. Es frío. La gente vive en la montaña. Hay mucha altitud y la gente está expuesta a la radiación solar. Esto genera básicamente que a las personas que trabajan en la calle o en el campo en los Andes se les reconoce inmediatamente porque tienen los cachetes rojos y la piel pelada. Y más que parecer una enfermedad, este es su estado natural. La única vez que yo había visto esto fuera de los Andes fue en el metro en China. En el metro en China vi a un señor que tendría 70 años que evidentemente o que aparentaba ser un constructor. Le faltaban los 2 índices y los 2 pulgares. Uno podría imaginarse que en trabajo de minería o en una explosión o con una máquina tenía callos, o sea, tenía manos de una persona que había trabajado muy fuertemente toda su vida. El caballero de 70 años o más tenía los ojos aguados. Tenía la impresión de que había pasado todo el día llorando. Y tenía en sus manos, sosteniéndola con los 2 dedos que no tenía, una foto de él en la plaza de Tiananmen con una foto de Chairman Mao, del líder Mao detrás de él. Y yo creo que es difícil explicarlo en palabras, pero deténganse ahí por un momento. Esta persona vive probablemente en el interior rural de China y trabaja en una mina de carbón y lleva toda su vida viviendo una vida terrible y lleva viviendo, básicamente él ha vivido toda la historia de China de la segunda mitad del siglo XX y él dejó sus manos para el progreso chino, él dejó sus manos y sus dedos para que China se desarrollara y este señor al final de su vida, amputado y pobre, está orgulloso de ser chino. Y el momento más importante de su vida fue ir a la plaza de Tiananmen, que para nosotros significa algo completamente distinto que para los chinos, a tomarse una foto con Mao y regresar a su casa en un tren que quizás él mismo ayudó a construir. Entonces, lo que está pasando en China trasciende los indicadores económicos. Exacto, eso es algo que a mí, yo también lo he pensado, ¿no? Porque la narrativa esta de que China ahorita fue que en los últimos 30 años lo logró porque asumió unos valores occidentales económicos, es errada porque, sabes, tú me dices la parte de la historia, ¿no? Y yo te preguntaba como que, ¿cómo se traduce esos 4.000 años de historia concretamente y por qué esa es la razón que puede haber sido más, que puede explicar más el ascenso de China?
que simplemente que a partir de los 70 ellos asumieron el capitalismo. Y es un tema es un tema como de conciencia e historia, ¿no? Un tema de que de la conciencia de ser chino y al tanto que está la gente de la historia que tienen, que no tiene que ver nada con estos valores occidentales. O sea, esta persona que tú dices que viajó a ver a Mao, o sea, él está muy consciente de que él es chino, él está muy consciente de la historia china Imagínate por un momento que este individuo se gastó en el viaje meses, quizás años de ahorros. Estamos hablando de una persona que podrá ahorrar decenas de dólares al año. Podrá ahorrar decenas de dólares al año. Y se lanza este viaje al final de su vida para morirse sintiendo que él dio su parte y lo único que China tenía que hacer para pagarle de vuelta era ponerle una línea de tren para que él pudiera ir a ver la capital antes de morir. Es impresionante. Como tú dices, Mauricio, esto no es nuevo. Y cometeríamos un error en pensar que China se desarrolla porque copia al modelo occidental. Este obrero creo que es un buen ejemplo. El proceso que llevó a China al éxito empezó quizás incluso antes de que él naciera. Y este señor se siente agradecido. Es un tipo que lo dio todo, que muere pobre y está muy consciente por qué lo hizo. Y hay un tema de motivación, porque si intentamos hacer una analogía de esto al caso, por ejemplo, de América Latina, ¿no? Como que si tú piensas a cuál pueden ser las soluciones de América Latina para pasar la situación que está, entonces siempre salen el aeropuerto, explicaciones económicas. O también hay que agarrar este modelo económico y tal para poder lograr esta industrialización y salir de ahí. Pero eso siempre deja fuera el tema, por ejemplo, de que América Latina son países que no tienen ninguno más de 500 años, ¿no? Entonces, ¿cómo eso afecta, por ejemplo, o esa falta, por ejemplo, de conciencia histórica o de, por ejemplo, de que América Latina todavía ni siquiera sabe lo que es? A diferencia de un país como China, que a pesar de haber llegado a la máxima miseria por ciertos tropiezos, ¿sabes? No sé cuántos millones de personas muertos de hambre, tiene este factor histórico, ¿no? Tiene igual esa conciencia de todos los individuos de que hubo un pasado glorioso que podemos recuperar. Y eso como motivación para ti como individuo, salir en tu día a día, en tu mierda y, ¿sabes? Enfrentarte a una vida difícil y ruda e injusta. Una causa que te saca del nihilismo, porque piensa también que si tú eres una persona en América Latina que está en las peores condiciones, ¿cuál es exactamente la motivación que te lleva a ti a trabajar de toda tu vida? ¿No les parece que ese concepto de civilizaciones milenarias, de reinos milenarios, va en contra de los valores comunistas de revolución que quieren empezar a hacer? A mí me parece que el concepto del Reich de 1000 años, que lo utilizaron los alemanes sin duda, es quizás a lo que tú te refieres. Es un concepto de algo que es mucho más grande que tú, es digamos, una pertenencia histórica que es muy, muy lejos del comunismo, quizás incluso hasta en el fascismo. Pero, Iván, la pertenencia a un Estado y la cultura nacional, si lo queremos llamar, eso es mucho más viejo que el fascismo y que todas estas mañas modernas occidentales. Claro. Bueno, yo creo que esto es un momento para hacer un salto histórico digamos, más a China en la actualidad. Antes de hacerle el salto, yo siento que se dejó una pregunta en el aire, indirecta, que no se respondió. Yo quisiera aclarar que el éxito, y aquí hablo más como economista, que es mi entrenamiento académico, el éxito social, sinceramente, es una de las cuestiones más estudiadas y más difíciles de responder que tenemos en la agenda científica. Hasta el día de hoy hay muy pocas convenciones de cómo se desarrolla un país y que eso sea no polémico, que eso sea unánimemente aceptado. Yo trataría de responder esa pregunta utilizando a China como ejemplo, diciendo lo siguiente. La receta del éxito es bien compleja y tiene muchos elementos que corresponden a muchas disciplinas distintas. China siempre fue China. No olvidemos que le tardó. O sea, China siempre estuvo llena de chinos y hubo momentos en donde estuvo arriba y abajo. Evidentemente, tu cultura no es lo único que necesitas para triunfar. En China se tuvieron que dar muchas condiciones para que los chinos pudieran hacer lo suyo, como quien dice. A mí me gustó mucho un artículo de The Economist
hace casi 10 años que decía, especulando, ¿qué tal si el desarrollo de China no viene porque China está aplicando políticas económicas, sino que el desarrollo de China es una consecuencia natural de que el poder en China esté centralizado, bajo cualquier esquema político? A mí me llamó mucho esa atención, y es lo que te digo. O Bueno, sea, exactamente hay que ser interrumpirte porque yo creo que a mí la razón por la que a mí lo que más me interesa de China, la pregunta que yo me hago, que yo creo que no solamente me la hago todos los días, sino también es una pregunta que cuestiona la existencia de los sistemas occidentales, es que China introdujo un sistema de turbocapitalismo sin tener que darle permiso o crear o permitir derechos a la población como los conocemos en Occidente. En China es un país que no hay libertad de, no hay libertad de, no hay libertad de expresión, no hay libertad de agrupación, hay persecución política. Y esto es, yo creo que es paradójico para muchos pensadores occidentales que dicen, ok, puedes llegar a este nivel de bienestar sacrificando las libertades personales. Y este fue el argumento que se hizo en contra, y esta fue una de las excusas que se les dio con las que se utilizó para explicar el fracaso soviético. Ellos fracasaron porque no fueron libres, porque las personas no eran libres y porque el ser humano tiene que ser libre. Y cuando China logra el crecimiento económico de esa forma, dice, no necesitamos libertad de expresión, el que piensa distinto es perseguido, y aún así tenemos un crecimiento económico sin precedentes. Sí, y porque también leyendo un poco sobre la historia de China, una cosa que también me llamó la atención es que en toda esta historia milenaria, China siempre fue muy desigual, ¿no? La relación de poder, ¿sabes? Fue un tema muy elitesco de la corte, muy meritocrática, y después como una gran población de agricultora que no tenía muchas libertades, ni tampoco, o sea, el concepto de conceptos como democracia, como derechos humanos, o sea, eso nunca entró en la historia de China, ¿no? Más bien siempre fue como que esta corte de gente que muy estudiada, literata, poeta, que manejaba las masas, ¿no? Por eso más bien China en el siglo XX tampoco en ningún momento toda esta narrativa de que la mayoría de la gente tiene que decidir, la mayoría de la gente tiene que tener ciertas libertades, como que yo no sé si el ciudadano cualquiera chino se hace esas preguntas, ¿no? Hay un tema ahí de que, como tú dices, la centralización del poder en esta élite de corte, esta élite del partido, esta élite ahorita, no, ellos son los que toman las decisiones, y para eso no hace falta la mayoría de la gente, que más bien está como que trabajando en lo que le toca trabajar con estos ideales de China como civilización antigua, y ya eso basta para que todo vaya avanzando en una dirección que es totalmente contrario a una noción occidental. Yo quiero que rompamos el paradigma. Siento que estamos ignorando un poco lo que se habló al principio. Nosotros no inventamos el desarrollo económico. Nosotros no tenemos ningún derecho para decir que nosotros somos un estándar cultural de desarrollo económico. Los chinos fueron, durante toda la historia, mejores comerciantes y mejores industriales que nosotros, sin tener influencia nuestra. Entonces, en serio, digo, uno tiene que distanciarse de sus propios valores a la hora de tratar de entender a China, porque cualquier cosa que sea China va a predecer nuestras nociones de lo que es algo bien hecho. Sin ir muy lejos, ¿no? A mí me impresiona que a la gente hay un debate sobre si China es comunista o no. No lo es. Y yo creo que hay dos maneras correctas de responder esa pregunta. Una manera correcta de responder esa pregunta es como la respondió el presidente de China en los 90, que le preguntaron esa misma pregunta: oye, ¿China es comunista o China es capitalista o qué rayos, no? Y el Partido Comunista básicamente responde: no importa si un gato es blanco o negro. Si el gato atrapa al ratón, es un buen gato. Entonces,
Uno cuando hace preguntas a China, uno va a recibir respuestas de ese tipo muchas veces. No es una respuesta directa, pero te dice todo lo que tienes que saber para que te vayas para tu casa. Y si tienes la noción de que te faltó algo por entender, es quizás porque no eres chino y vete para tu casa. O sea, en serio, ese es más o menos el... entonces, volviendo a lo que yo quiero rescatar en el asunto de tratar de evaluar a China como un país comunista o desde el punto de vista de las ideologías que nacen en Occidente. Como la democracia o... Es que, o sea, de una manera u otra, aquellos elementos que conducen al desarrollo, llamémoslo como los llamemos, en el idioma que los llamemos, hay que aceptar que China ya los tenía. La mitad de la historia de Occidente se basa en comerciar con China y con India sin saber que estamos comerciando con ellos. Ellos tienen, o sea, hay que imaginarse que este es un país que tiene una base industrial produciendo seda en masa con planificación central de 1000 y pico de años. Esta gente es comerciante. Más bien había que decir que si China en algún momento iba a ser comunista, iba a ser el comunismo más liberal del mundo. Porque eventualmente cuando se corrigiera el comunismo soviético con la cultura china iba a salir un híbrido que era comerciante e industrial, que es el corazón de la historia china. ¿Cuántas guerras no se han librado para poder traer las mejores telas, los mejores inciensos, los mejores tés de Oriente? Entonces, bueno, yo se los dejo ahí. Esto es Claroscuro. Gracias por sintonizarnos. Vamos a tomarnos un descanso musical y volveremos en breve. Volvemos a la segunda parte de esta discusión sobre China. Y en la primera parte discutimos más que todo sobre el pasado, sobre el siglo XX de China. A mí me gustaría que en esta segunda parte habláramos más sobre China en la actualidad. Yo creo que quizás el tema más importante para el 2019 de China es la construcción de redes de 5G. 5G es una tecnología celular y a pesar de que quizás no suene tan importante, simboliza muchísimo quién va a dominar el futuro del mundo occidental, del mundo en general, a nivel de comunicaciones y todo lo que eso conlleva. Primero voy a empezar con una pregunta. ¿Quién crees tú que montó la red 4G? No podemos separar lo que está pasando con China hoy en día con lo que está pasando con Estados Unidos hoy en día. A mí me gustaría evaluar lo que está pasando con la instalación de la red 5G en ese contexto. Porque uno no puede obviar que los Estados Unidos de América han cambiado su postura en contra de China y por ende, básicamente, cada noticia que tú leas al respecto va a estar influenciada por esa narrativa, de un lado o del otro. A mí no me preocupa que China instale la red 5G, no porque ignore los riesgos, sino porque hay unos riesgos. Hay unos riesgos, hablemos de los riesgos. Es decir, yo creo que en mi entendimiento, ¿no? Obviamente es limitado, pero por lo que yo he leído en las noticias, si China, a través de Huawei, que a pesar de que ellos digan que no, ellos están controlados o responden al gobierno comunista. No, es más aún. Ellos lo reconocen y de hecho hay una premisa en China que dice que no existe compañía pública. Exacto. Es decir, o sea, no existe compañía grande, claro, que no esté sirviendo los intereses geopolíticos de Beijing. Eso no existe en China. No es una paranoia. O sea, no es una paranoia en el sentido de que, ¿sabes? Es una narrativa gringa que tiene miedo, por ejemplo, a una posibilidad de espionaje, ¿no? Y la razón por la que yo lo veo como paranoia es que
O sea, Estados Unidos, yo creo que parte de una posición que es como un espejo de lo que ellos han hecho en los últimos 60 años como poder global, que es, ellos quieren que sus instituciones y sus valores se repliquen en todo el mundo, ¿no? O sea, todo el tema desde la Guerra Fría ha sido que Estados Unidos se siente siempre como... ¿Policía mundial? Como policía mundial y siente que cualquier otra narrativa que no sea la suya puede ser un riesgo para ellos y por lo tanto ellos tienen que luchar contra eso y eso implica que ¿sabes? Es un tema confrontacional, ¿no? Entonces yo me pregunto a veces, conociendo también lo que veníamos hablando de la historia china, de capaz China no quiere nada de eso, ¿sabes? China no siento que sea un país de que quiera que sus valores sean adoptados en otros lados del mundo. O no sé, te lo pregunto a ti, Elías, capaz, ¿no? Okay. No tiene que ver eso con la historia de que China nunca fue expansionista y China tampoco nunca quiso que otros lugares adoptaran sus valores y nunca se sintió amenazado porque otros lugares tuvieran una historia diferente a la suya, que es el caso gringo, ¿no? La única razón por la que China... los gringos también les molesta que China está haciendo todo lo que está pasando y que se convierta en un líder tecnológico también es porque tienen miedo de perder ese primer lugar, ¿no? O que de dónde quiero llegar a ese lugar, de dónde viene esa narrativa exactamente. ¿Ustedes conocen lo que se llama la trampa de Tucídides? Explíquenos. La trampa de Tucídides, y de hecho hubo un artículo de la Kennedy School de Harvard de política hace un par de años, no recuerdo ahorita el académico que lo publicó, pero básicamente la trampa de Tucídides explica que es imposible o es casi que imposible que cuando una gran potencia cede el primer lugar a otra segunda gran potencia, no hay un conflicto a gran escala bélico. Por mucho que esto sea un paradigma de la antigüedad, esto se utiliza hoy en día como metáfora en las escuelas de gobierno y en las escuelas militares como lupa para entender lo que está pasando. A mí no me gusta ese approach, porque siento que hay el riesgo de encasillarse en una posición simplemente porque la historia lo sugiere y no porque necesariamente estén los indicios claros ahí. ¿Qué viene después de América? Que viene cuando Estados Unidos deje de ser, como tú estás profetizando, la potencia número uno. Y a mí, honestamente, un mundo menos democrático, más autoritario, en el cual, por ejemplo, hacer un podcast como este sería más difícil. Es como un miedo personal que yo siento y creo que es una como dice Mauricio, quizás una paranoia que compartimos muchas personas en Occidente. Uh-huh. Vale, mira, esto da pie para que hagamos un resumen de todo esto que estamos hablando. Estamos hablando de la paranoia que hay hacia China. Estamos hablando de China como una amenaza. ¿Y qué tan real es esto, no? Yo, y esto sinceramente es solo una opinión, yo opino lo siguiente. La cosa no va a cambiar tanto. Porque al fin y al cabo, lo que está decidiendo la forma de nuestro mundo no es quién es primero y quién es segundo, o no son los numeritos del Producto Interno Bruto y sus porcentajes. Al final es cuestión de cultura, instituciones, poder y organizaciones que no cambian a la hora de ceder el puesto. Yo predigo que Estados Unidos no va a dejar de ser un exportador de cultura, que Estados Unidos no va a dejar de intentar tener una posición global y no va a dejar de ser el líder de Occidente. Una pregunta. Uh-huh. Si tú tuvieses un hijo ahorita y obviamente y tú le dirías que él tendría que aprender mandarín. Sí, yo lo intentaría. De hecho, yo he intentado aprender mandarín yo. Me parece una experiencia súper rica, ¿no? No lo diría como que tienes que. Pero... Como estás hablando de la hegemonía cultural norteamericana. Exacto, porque eso es exactamente lo que quiero llegar. Hay diferencias culturales y sistemáticas, endémicas de cada país que hasta cierto punto impiden de que haya un cambio o una ruptura muy radical con su tradición. A lo que yo quiero llegar con todo esto es, China siendo el número uno, no va a dejar de ser un país relativamente acomplejado, así sean el número uno. ¿Qué quiero llegar con todo esto? Y esto es importante a la hora de entender las limitaciones del imperio chino. China no es un país que tiene una población de inmigrantes flotantes entrenando en su servicio secreto,
esperando mandar a otro país para infiltrarlo y operar desde adentro. Algo más cubano, quizás ruso. Eso lo harían los rusos, eso lo harían los israelíes, eso lo harían los franceses, eso lo harían los estadounidenses, por supuesto. China no tiene ni el know-how, no tiene ni la capacidad, ni tienen La intención. los recursos humanos ni físicos para lograr algo por el estilo. Ellos son una cultura sumamente hermética y hasta cierto punto xenofóbica, si me disculpan la expresión. Ellos no sabrían cómo empezar a montar un estado global multicultural. Ellos más bien, y eso es una de las cosas que a mí me sorprende a la hora de entender, de escuchar la narrativa americana, que dice que es China el que se ha salido del carril y que es China quien está tratando de crear una orden paralelo, cuando, sinceramente, el país que más se ha beneficiado del orden mundial liberal es China. Uno pudiera argumentar que China es el país que menos tiene intención de cambiar el orden internacional mundial porque son los que más provecho le sacan. Entonces... Ok, pero intentemos imaginar... Todo esto lleva a que uno tiene que tener mucho cuidado con el miedo que le tiene China y hay que ser bien racionales acerca de la escala que ellos tienen. Y te voy a poner un ejemplo. Nosotros venimos de Venezuela y somos un país que tiene extensos negocios con China. Recientemente. Bueno, en los últimos 20 años. 15. ¿Qué piensan ustedes de nuestra perspectiva de gobierno? ¿Qué pudiera hacer el gobierno chino para influenciar al gobierno de Maduro? La verdad es que nada. O sea, pueden hablar, pueden negociar, pueden ofrecer dinero, pero no hay mecanismos de control, no existen mecanismos de extorsión. O sea, ¿Tú dirías que en ese sentido son diferentes al interés ruso, por ejemplo, o al interés cubano en Venezuela? O diría eso, o diría, si vas a ser... Yo diría, o que legítimamente son distintos en su modus operandi, o que si vas a tener un maestro colonial, es preferible que esté al otro lado del planeta que al lado tuyo. Digamos que no, o una o la otra, pero el hecho es que China está mucho más interesado en comerciar que en designar ministros de comercio. Y eso es lo que yo decía antes, ¿sabes? Menos intrusivo, tal vez, en sus maneras. Bueno, quizás intrusivo más económicamente. Pero déjame entonces imaginarme una situación para racionalizar un poco el miedo que nombré antes, que tal vez lo nombré paranoia, pero eso no es la palabra correcta. O sea, no te imaginas entonces una situación en la que, por ejemplo, ¿por qué Estados Unidos se beneficia de ese número 1? ¿Y por qué tal vez sí puedan cambiar las cosas si Estados Unidos se convierte en el número 2? O sea, no te imaginas una situación en la que... Por ejemplo, el talento mundial, los estudiantes más brillantes, en vez de irse a estudiar a Estados Unidos, se vayan a estudiar a China. Un mundo en el que tal vez lentamente una proporción del mundo, 10%, 20%, empiecen a hablar chino como segundo idioma en vez de inglés. Un mundo en donde el cine que más se ve sea el chino. ¿Eso no afecta entonces el orden mundial en el sentido de que Estados Unidos sí perdería influencia al dejar de ser el número 1? Yo creo que no, porque... Así China logra montarse en el vagón. China sí es legítimamente nuevo en esto. China no tiene una cultura global diseñada para ser consumida globalmente. Muy distinta a la americana. Pero por ejemplo ahorita el primer blockbuster sci-fi chino, en el que Iván seguro tiene los números exactos. Va a ser probablemente la película china que más dinero va a hacer. Acaba de salir. Claro. La película, yo quisiera hacer un pequeño paréntesis en la película china que se llama Wandering Earth, Tierra como Caminante. Exacto, de eso estoy hablando. Y es una película con valores de producción Hollywood y que, bueno, básicamente agarra los ideales de las películas comerciales norteamericanas y las crea y tiene una película de producción que, si ves el trailer, ha hecho millones. Pero yo te voy a hacer la pregunta al revés. ¿Qué película China, de un presupuesto de $200,000, ha ganado premios? Muchísimos. Es decir, no, lo que pasa es que también es otro tema. Yo creo que el cine independiente chino siempre tiene... porque el que decide el canon del cine independiente chino, obviamente, son los europeos y los norteamericanos. Entonces ellos siempre tienen una tendencia hacia la disidencia. Entonces por eso tú ves que acá en Alemania, por ejemplo, acá en Berlín, vive Ai Weiwei, por ejemplo. Y al igual que él está Wang Bin. Digamos que los artistas chinos y los directores de cine chinos más exitosos
o bueno, más exitosos según los estándares de Occidente, son aquellos que tienen, digamos, un aire de disidentes. Estos blockbusters van en la otra dirección. O sea, yo sería cuidadoso al decir que China no, al ser un país nuevo en esto, no tiene la capacidad de producir cultura para consumo mundial, ¿sabes? Pero yo no hablo necesariamente de calidad. Aquí hay redes de distribución. Estamos hablando también de una clientela educada y entrenada a aceptar un producto en específico. A lo que yo me refería con que China está nueva en todo esto es que, o sea, no es tanto que China ya es nueva en todo esto, sino que Occidente lleva mucho tiempo en esto. Tú hablabas, por ejemplo, de qué va a pasar con el tema de las universidades y Chinese Dream, exacto. el privilegio que tiene Estados Unidos a la hora de recibir tantos migrantes de altísima calidad. Cuando yo digo que no va a cambiar tanto, es porque cuando hablamos de que China va a llegar a ser el número 1, decimos que China va a ser el número 1 en términos totales, en términos brutos. Como un país va a ser el país más rico. Pero per cápita, lo que se refleja en la vida de cada ciudadano, China va a seguir siendo un país en vías de desarrollo y eso no va a cambiar. O eso va a ser lo último que cambie. Claro, también hay que tomar en cuenta que el concepto del GDP, del Producto Interno Bruto, es un concepto que se inventó hace como 100 años. Que de hecho Andrew Yang, el candidato presidencial demócrata, está hablando que hoy en día, en el 2019, es erróneo medir países a través de su GDP. Pero Iván, yo que quizás estoy defendiendo un poco la profesión, pero yo estoy en desacuerdo. Y ahí te diría, quizás como todo, ¿no? El GDP es una herramienta que se inventó para estudio social y una persona que no esté ducha en una investigación social quizás lo utilice mal. Que creo que es lo que pasa mucho. O sea, es cierto que el PIB es un mal indicador para ver ciertas cosas. La persona que utilice al Producto Interno Bruto para ver eso está utilizando la herramienta mal. El GDP, el Producto Interno Bruto, es la herramienta adecuada para evaluar ciertas cosas, aceptando sus limitaciones. Y por eso te menciono la distinción. Una cosa es el Producto Interno Bruto de un país. Otra cosa es el Producto Interno Bruto del país dividido entre cada ciudadano que te da por encimita el estilo de vida. Pero ahí lo único que me estás diciendo es, ok, se va a tardar más tiempo. Eso es lo que me estás diciendo. Porque no, necesariamente. Hasta porque que China llega al GDP per cápita, ¿qué es? ¿No? Hay países, porque es que resulta que el gran misterio está en cómo te conviertes en un middle income country a cómo te conviertes en un high income country. No olvidemos, disculpen el inglés. China es un país que, aun cuando China se convierta en el país económico número 1, va a seguir contando como un país de ingresos medios. Países como Chile van a ser más ricos que China. La calidad de vida va a ser más alta en Chile que en China por muchos años. O sea, lo que me estás diciendo es que tú no ves un chance de que tus hijos se vayan a estudiar a Beijing en vez de a una universidad de Estados Unidos, porque China va a seguir siendo un país muy desigual en el que todavía el estado o el nivel económico va a estar... No va a llegar a un nivel promedio lo suficientemente alto para que mudarse a China sea atractivo en comparación de mudarse a Estados Unidos. O sea, eso es más o menos... y quizás Estados Unidos es el ejemplo equivocado. Porque en efecto es probable que Estados Unidos experimente un cierto... Tenga que pagar un precio por ceder el puesto. Pero es incomparable estudiar, es incomparable vivir en una ciudad de segundo nivel en China a vivir en una ciudad de segundo nivel en Suecia, donde hay una universidad, por ejemplo. Ahora, yo tomando... digamos para allá, para concluir un poco, yo siempre siento que el crecimiento económico y el crecimiento económico chino, al igual que el crecimiento económico hace 200 años de Inglaterra, por ejemplo, se basa mucho en aprovecharse de ciertas condiciones ambientales que hoy en día ya no están ahí. Y yo siento que yo no estoy seguro, y yo creo que uno de mis miedos después de la hegemonía china mundial es las consecuencias ambientales que tengan China, donde Beijing tiene niveles de contaminación altísimas, muchos ríos en el país están contaminados. Es un país que ha, digamos, a cierto punto sacrificado el ambiente por su crecimiento económico. Oye, muy buen punto. Hablemos un segundo del ambiente. Experiencia personal. Beijing
Hoy en día, después de haber pasado por un proceso de 10 años donde han tratado de limpiar el aire, después de inversiones multimillonarias y de un esfuerzo del gobierno central altísimo, Beijing sigue siendo una ciudad con un aire terrible. Terrible, terrible. Disculpen ¿Tú lo sientes? que lo vuelva a Cuando estás ahí, mencionar. descríbelo. Pero el primer día que yo llegué a Beijing, tuve unas experiencias con el aire que duraron un día y ya me acostumbré, pero fue muy fuerte. El primer día los ojos, la garganta, la nariz y la boca me picaban. Me picaban que me quería rascar. El aire es difícil de tragar. El primer día me sangró la nariz. O sea, la primera semana me sangró la nariz todos los días. No ves el cielo. No hay nubes. Imagínate el siguiente escenario. No hay nubes. El sol está... O sea, en teoría debería haber una pepa de sol, como decimos, y debería estar el cielo azul. Y la verdad es que no se ve ni el sol, ni se ve el cielo. Lo que se ve es una nube blanca, gris, que cubre todo. No, en serio, es muy fuerte, es muy fuerte. También fui en invierno, que es el peor momento del smog por la calefacción. Obviamente, imagínate todas las personas que están calentando su casa. De manera rudimentaria, además. Pero esto nos lleva a la otra cara de la moneda. Yo tengo un amigo que es ingeniero ambiental y que hace unos días me venía en shock diciendo, oye, Elías, vimos en clase que en los últimos 12 meses China instaló más paneles solares que todos los paneles solares que están instalados en el mundo juntos. Y él estaba impresionado por este número. El ingeniero, yo como economista más bien le quise decir, oye, ¿por qué te sorprende tanto? Más bien debería sorprenderte que China produjo todos los paneles solares que se instalaron en todos esos países. Y si tú entiendes que China en verdad tiene la base industrial para construir todos los paneles solares del planeta, es bien fácil que cuando los costos bajen ellos digan, ok, ahorita nos toca a nosotros. Y que en un año puedan producir lo que les dé la gana. China es el mercado. China, creo que la mitad de la flota de vehículos eléctricos del planeta está en China. No subestimamos el poder de China, el poder que tiene China de corregir o cambiar una situación de la noche a la mañana. Y en ese sentido, no me extrañaría que así como hace 20 años se creía que era imposible que China produjese electrónicos porque lo único que saben producir es cigarros y plásticos y metales y cuestiones sencillas. Hoy en día, ¿no? Pasaron 20 años y es la capital de electrónicos del mundo. Yo tuviera cuidado en ese aspecto. Insisto, Pero no pensemos que China quiere hacer las cuestiones mal a propósito. China tiene un cronograma y tiene prioridades mucho más claras que Occidente. Y estas prioridades van a ser atacadas con toda vehemencia y van a ser cumplidas con toda vehemencia a costa de ignorar quizás otras cuestiones que son necesarias pero no prioritarias en sus ojos. Y, viejo, es tan sencillo como que el día que el Partido Comunista decida que China es una sociedad sin emisiones, ellos van a lograrlo más fácil que cualquier otro país del mundo. Entonces, esa es la paradoja hasta cierto punto. Antes de entrar al resumen, yo quisiera mencionar una última cosa referente a los ingresos de cada país y la posición Estados Unidos-China. Y un dato relevante de cómo utilizar el Producto Interno Bruto bien. Hablamos de que existe el Producto Interno Bruto, existe el Producto Interno Bruto per cápita, pero existe, después de ese mi favorito, que es el Producto Interno Bruto según capacidad adquisitiva. Todos sabemos que en China es más barato comprar cosas que comprarlas en Occidente. Si nosotros llevamos eso a un escenario de guerra o a un escenario global, hay que corregir el Producto Interno Bruto. Asumemos que Estados Unidos tiene una riqueza de 100, pero el promedio de todos los valores, de todo lo que tú puedes comprar en Estados Unidos es 10. China tiene, ponte tú, 50 de riqueza, pero las cuestiones en China cuestan 1 en vez de 10. A lo que quiere llegar todo esto es que la razón por la cual los americanos están en paranoia es porque los economistas calculan que si hay una guerra convencional entre China y Estados Unidos,
por la cuestión de la paridad de poder adquisitivo, China gana esa guerra a largo plazo. Asumiendo que es una guerra convencional y que eventualmente a todos los países se les acaban la munición y los vehículos de guerra, entras en el proceso en donde tienes que producir para pelear. Si Estados Unidos no gana una guerra contra China en los primeros 6 meses, China teóricamente gana esa guerra porque puede producir armamento más rápido y más barato que Estados Unidos. Y armamento de una calidad que cada día es más homóloga. Entonces, no podemos subestimar a China como tenemos mucho tiempo haciéndolo. El día que China decida hacer algo, lo van a lograr. El tema es que lo decidan, pero si lo deciden, lo logran. Creo que lo van a lograr de una manera que no va a ser expansionista, no va a ser reaccionaria, no va a ser agresiva. Había un tema, para terminar, había un tema interesante cuando estaba leyendo, ¿no? Que es sobre el taoísmo, que se relaciona un poco sobre esta manera que ha tenido China en confrontar muchos de los problemas que ha tenido a lo largo de su historia, ¿no? Y es esta persona que va por un camino que es estrecho y se encuentra con esta piedra gigante que está tapando el camino. Entonces él tiene muchas opciones para ver qué hace, ¿no? Puede buscar gente, puede construir una herramienta para romper la piedra, puede empezar a empujar la piedra, pero más bien lo que él decide hacer es simplemente sentarse y esperar un rato, o sea, no preocuparse en vez de tomar acción y simplemente esperar un momento para ver si en algún momento va a venir algo que va a ayudarlo a pasar ese obstáculo que es la piedra, y eso se refleja un poco también en muchas de las decisiones que ha tomado China, ¿no? Es el tema de la calma, de no reaccionar instantáneamente ante una dificultad que te encuentres en el camino, sino de siempre tener no es un soft power, pero es una cautela, ¿no? Entonces, yo no siento que China vaya a ser un país que se va a meter en una guerra, ¿no? Entonces, y aunque sea cual sea el obstáculo que viene, ¿no? Es como que toda una filosofía. No sé si estoy equivocado. Tú ahorita me vas a poder decir. Fue lo que pensé en ese momento cuando lo leí. Y era específicamente sobre el taoísmo. El taoísmo también no es la filosofía predominante en China, pero era de alguna manera interrelacionada con este tema filosófico asiático en muchos sentidos de, en vez de tener que tomar acción, esperar, ¿no? Y el esperar porque capaz luego viene algo que me va a ayudar, y por eso yo no creo que, no me imagino un escenario en que China entonces entre en una guerra, en que China entonces, porque no es lo que ha reflejado la historia, no sé. Este es un buen momento para que hagamos una distinción clara entre el taoísmo y el confucianismo. Y de hecho es hasta cierto punto correcto verlo como ideologías opuestas. Si mal no recuerdo, Lao Tse es el predicador del taoísmo, que es contemporáneo y opuesto a los principios del confucianismo. Básicamente, la oposición se basa en que el confucianismo predica un estilo de vida de armonía con la sociedad y con el Estado. Mientras que el taoísmo busca una armonía con la naturaleza y con el espíritu. Y si bien los dos buscan la armonía, en verdad, a la hora en cuestiones prácticas, son antítesis. Un ejemplo es la idea del caballero, que en la cultura china no es muy distinta a la idea del caballero renacentista inglés. Existe la idea del caballero en el confucianismo, que es una persona que se dedica a la sociedad, se dedica a los valores, se dedica hasta cierto punto a la cultura que predica el Estado y a proteger a la sociedad. Y sus armas muchas veces son la hipocresía. Y básicamente lo que te dice el taoísmo es, para tú trascender tienes que apoderarte de la paradoja en vez de ser sumiso ante ella. La paradoja de quién en verdad tiene el poder, de cómo se hacen las cosas bien. En general, pudiéramos decir que una es una ideología relativamente conservadora y otra es una ideología relativamente liberadora. Pero las dos comparten un principio, no sé si llamarlo asiático o chino, pero las dos se basan en armonía al fin y al cabo. Las dos comparten la idea de que la solución no está en la destrucción.
cuando uno hace un análisis comparativo, por ejemplo, de la literatura de guerra asiática y la literatura de guerra occidental, uno se da cuenta del contraste destilado. Cuando uno se lee El arte de la guerra resumido, muy resumido, básicamente te habla de cómo ganar sin dar batalla. Ese es el arte de la guerra. Así concibe un chino la geopolítica. Nosotros creemos en Clausewitz. Contra más rápido avances, más rápido ganas. Me parece que es una buena frase para concluir. Para terminar, quisiera hacer un par de recomendaciones. Elías, ¿tienes algún libro clave que recomendarías para aquellos interesados? Yo creo que cualquier estudio serio de China en nuestra actualidad tiene que pasar por la obra de Henry Kissinger sobre China. Ese es el título, On China en inglés. Se utilizó bastante para esta reunión. Y lo que me gusta del libro es que está escrito por una persona que fue protagonista de muchos de los eventos que escribe, que es el secretario de Estado Henry Kissinger, que, bueno, es una personalidad. Yo solo recomendaría al que se lea este libro que hay que entender quién lo escribió y hay que entender que lo escribió un político americano y que a veces quizás hay que filtrar un poco el mensaje, pero es un excelente libro de referencia. Muchísimas gracias, Elías. Yo tengo una pequeña recomendación. Hay una serie de documentales de Wang Bing. Él hace documentales sobre el crecimiento chino. West of the Tracks es un clásico de los 2000, un documental de 9 horas. A veces dicen que es el Shoah asiático y cuenta la historia del crecimiento. Está en YouTube, de hecho, del crecimiento chino Entendí bien. ¿Quién llama el crecimiento chino la Shoah? No es que llame el crecimiento, chino la Shoah, sino que lo comparan con el documental Shoah. Ah, ok. Yo me asusté un poco. Yo no, creo, no, Dios mío. No. Por digamos, el approach que tiene, que es un documental, digamos, bastante largo y extensivo. Lo recomiendo muchísimo, West of the Tracks, y todo el trabajo que él tiene es un insight muy interesante de la cultura china. Lo recomiendo, está en YouTube. Y bueno. Sí, gracias por escucharnos hoy. Esto es Claro Oscuro. Esto fue Claro Oscuro. Mauricio Bada. Yo soy Iván Simón Pertiño. Muchísimas gracias por la oportunidad y, bueno, cuando quiera, chicos. Gracias por venir, Elias.